Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un mes más a el hilo informativo de Ariadna. Saludos a los Alex comuniqueros y, por qué no, también a las Ariadna comuniqueras o Ariadna comuniqueros, teniendo en cuenta que Alex me cede este espacio una vez al mes para llevar a cabo este informativo, este programa de informativos conscientes. ¿Por qué? Porque aquí abordamos los temas de la actualidad, de los que se habla en los medios de comunicación, en la sociedad en general, pero lo hacemos desde una profundidad, desde la sabiduría perenne, desde las ciencias holísticas que abordan toda la multidimensionalidad de la vida y del ser humano. Y desde aquí hay tanta comprensión que nos puede ayudar a contribuir a la transformación de la humanidad. Antes de empezar, permitidme leer un pequeño extracto de un maestro de la India al que admiro muchísimo, Parvati Kumar. De todos es conocido que un lago profundo es también tranquilo, calmado, que cuanto más profundo es el lago, mejor permite el reflejo del cielo más lejano con sus estrellas y planetas. Cuanto más profunda es una persona, tanto mejor comprende las cosas. Cuanto más crezcamos en profundidad, mejor veremos y escucharemos y más reflejaremos la luz de las estrellas del cielo más lejano. Los medios de comunicación, la sociedad en general, tenemos una visión de la vida fragmentada y de nosotros mismos, alejada de lo que realmente somos y es la vida. Aquí, por eso, vamos a contribuir a profundizarnos en nosotros mismos y a profundizar en lo que pasa en el mundo para poder comprender mejor. Bueno, pues vamos a presentar primero de todo a nuestros invitados de lujo que tenemos hoy, empezando por Robert Martínez, astrólogo de referencia en el análisis de lo que está sucediendo en el mundo a través de los ciclos y posiciones planetarias. ¿Tenemos aquí a Robert? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Si lo tenemos no lo oigo, disculpad. Bueno, ahora no sé si tengo que seguir hablando, por si acaso lo hago. Con Robert daremos un pequeño informativo, un repaso de lo que está sucediendo ahora energéticamente, teniendo en cuenta que hoy, entre ayer, hoy y mañana, porque no tiene un momento concreto, estamos transitando por el equinoccio de otoño, estamos ya acabando el mes de septiembre, pero todo esto inicia un nuevo ciclo de inicios, también de reflexión para empezar nuevos proyectos, nuevos hábitos que nos lleven a una vida mejor, más saludable y más consciente. Con Robert, pues eso, nos dará un repasito de cómo se están moviendo los planetas, las energías, para que las podamos aprovechar a nuestro favor y a favor de la humanidad. Cuando aparezca... Ah, sí, está aquí Robert. Sí, no sé si me oyes. Robert, ¿nos oyes? Yo sí que os oigo. ¿Y vosotros me oís a mí? Vale, es que yo a ti no te oigo, o sea, te oigo de muy fondo. Como te he comentado antes, Mercurio nos está dando, retrógrado, yo no te oigo, Robert. Si me podéis decir a nivel técnico si lo acabaré oyendo, escuchando. Se supone que sí. ¿Sí? Bueno, de momento no lo escuchamos, pero pasamos a saludar a nuestros invitados presenciales. A Robert lo tenemos online, después volvemos con él. Bueno, empezamos con Antonio Jorge Larruy, aquí a mi ladito. ¿Qué tal, Antonio? Antonio es terapeuta especializado en meditación, divulgador y escritor, y fundador de Espacio Interior, que después nos contarás un poquito lo que hacéis en Espacio Interior, que es súper interesante. Bienvenido, Antonio. Tenemos a Andrea Zambrano. Andrea, ¿qué tal? Es abogada, coach también, muy centrada en las familias y en los padres, y experta en violencias invisibles, temazo que vamos a abordar hoy y ya veréis con qué noticia la vamos a vincular. Gracias, Andrea. Y tenemos también a mi querida Gemma Ortet. Gemma es antropóloga, dietista y experta en nutrición energética, y también sobre ello vamos a hablar muy profundamente. Bueno, con cada uno de ellos, pues eso, vamos a abordar distintos temas de la actualidad, de los que se habla mucho, pero poco de sus causas más profundas. Y empezaremos con Robert, como he dicho antes, con este repaso astrológico. A ver si puedo escuchar a Robert. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Sí, Robert, te oigo. Perfecto, pues ya está. Bueno. Simplemente daros las buenas tardes a todos. Es que están bailando allí en cabina porque realmente ha sido todo un parto. Este Mercurio retrógrado, como te decía,
tela marinera, gracias por la paciencia y por estar aquí con nosotros. Bueno, a ver, Robert, para aprovecharte bien, estamos con 1000 temas ahora y tú vas hablando muchísimo de ello en distintos programas y entrevistas que te realizan. Cambio climático, guerras, crisis económicas, sanitarias, el mundo está súper revuelto, pero aquí vamos a encontrar el sentido profundo que tiene todo, ¿no? Y mi principal pregunta para ti es esta precisamente. Desde la astrología, ¿realmente todo tiene un sentido y un propósito? Sí, todo tiene un sentido y un propósito y claro, lo que nosotros tratamos de abordar siempre es entender cuál es el propósito de cada uno. Lo que uno es un diseño inteligente para hacer una serie de acciones determinadas y dejar de hacer otras, ¿no? Lo que busca la educación es precisamente uniformarnos y que todos hagamos lo mismo, con todo lo que eso conlleva, que unos se sientan especialmente frustrados por no encajar en los moldes sociales que nos están poniendo, ¿no? A día de hoy, con la energía disponible que tenemos estos días, precisamente con Mercurio retrógrado, lo que se nos pide precisamente es tener paciencia. O sea, las cosas no van a avanzar a la misma velocidad que en otros momentos, sino que todo se va a ralentizar, por eso tenemos todo tipo de retrasos, problemas técnicos, y casi todas las tareas que queremos llevar a cabo pues, con gran presteza no pueden llevarse a cabo precisamente porque lo que toca ahora es una reflexión mucho más profunda. Precisamente estamos a punto de entrar con la energía de Libra, Mercurio retrograda y vuelve a Virgo, Marte se queda en Géminis durante muchísimos meses y eso lo que nos pide es un mayor rigor intelectual. Lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años especialmente es que no hay ningún tipo de rigor en los debates sociales, ni siquiera en las redes sociales. Las redes sociales nos encontramos con visiones súper polarizadas, muy poca honestidad intelectual entre los participantes, no se permite la discrepancia, no hay un intercambio de ideas saludable, escuchar al otro parece que es casi como ceder el poder, los argumentos se presentan con esa violencia invisible, que antes la compañera que es especialista en violencias invisibles también supongo que abordará o tocará ese tema, ¿no? De cómo muchas veces los comentarios pueden ser tremendamente hirientes y eso es una forma de agresión y luego encima nos dicen que no lo tenemos las cosas a la tremenda o que no nos pongamos a la defensiva. Así que lo que está por venir ahora es un replanteamiento intelectual y cognitivo de alto nivel y sobre todo una conciliación entre seres humanos. La energía de Libra lo que propone es tender una mano al otro, ser capaz de ver aquello que nos une en lugar de recalcar lo que nos diferencia y también tratar de llegar a la verdad utilizando lo que es los puntos de vista de cada uno que nos pueden enriquecer. Cada relación social que tenemos es un punto de nutrición que podemos aprovechar si somos lo suficientemente empáticos e inteligentes. Se nos dice muchas veces que respeto tu opinión. Digo, no la respetas si no la conoces. Respetarla no es mantenerse indiferente respecto a lo que el otro dice. Es hacer un ejercicio de entendimiento y aunque no compartamos el punto de vista, porque lo consideramos incompleto, lo consideramos sesgado, por lo menos entender desde dónde se está expresando el otro individuo. Entonces, lo que nos propone esta energía de Libra durante estos días es precisamente que hagamos ese ejercicio intelectual de ver a los demás como lo que verdaderamente son y también vernos a nosotros, o por lo menos intentarlo, desde fuera. Fantástico, Robert. A nivel así más global y ya también de cara a ver los próximos meses qué acontecimientos pueden suceder, ¿cómo podemos transmitir a las personas la importancia del momento que estamos viviendo como humanidad, transitando en medio de un cambio de eras y cómo podemos contribuir a que este cambio precisamente sea constructivo, consciente y con sentido? Cuando hablamos de crecer en conciencia y por lo tanto de acompañarnos a este oleaje conciencial que tenemos durante estos últimos años, esta parte que quería recalcar ahora, que tiene que ver sobre todo con este mes, es ser más honesto intelectualmente. O sea, si a mí me llega una información que me cuadra, que la entiendo, que la puedo asimilar, eso me obliga a recalcular todo mi paradigma, ¿no? Hace un momento había, pues, creo que se llamaba Gemma Vila, la mujer que estaba hablando antes que nosotros, que hablaba de esta terapia energética que estaba empleando y salía un testimonio de una mujer que la había probado, había visto que funcionaba, una terapia a distancia energética
Y claro, eso le obliga a decir, hombre, pues si esto está funcionando, ¿cuántas más cosas también funcionarán de las que yo no tenía conocimiento, ¿no? Pues para mí es muy importante dentro del crecimiento personal y espiritual saber que todo el conocimiento que te va llegando de nuevo te obliga a recalcular todo tu conocimiento antiguo. Es decir, si algo de lo que me llega nuevo no me encaja con lo que ya tengo, pero lo que llega es verdadero porque lo he comprobado, hay algo de lo que ya tengo que es falso. Entonces, ese ejercicio de honestidad intelectual será especialmente importante a partir de marzo de 2023 con la entrada de Plutón en Acuario. Ahora mismo, a día de hoy, este mes de septiembre, parte de octubre, seguiremos teniendo la cuadratura de Saturno-Urano. Este tema, el principal, es el mismo que el del año pasado. Tiene que ver con no conceder nuestras libertades a cambio de seguridades. Un poco lo que el Leviatán de Hobbes ya hace varios siglos decía, es que el Estado se configura y se autojustifica en el sentido de que si la naturaleza es peligrosa, si los seres humanos son peligrosos, tenemos que ceder nuestra soberanía a otros para que la gestionen, para que nos aseguren, para que nos protejan y tenemos que ceder nuestra libertad. Pues básicamente este tema sigue estando perfectamente candente precisamente con el tema del cambio climático, según el cual nosotros somos cómplices de una destrucción del planeta y tenemos que ceder nuestras libertades o pagar más impuestos o pagar más carburantes porque de alguna manera con eso estamos contribuyendo a mejorar la salud del planeta. Pues eso, como eso es un chantaje en toda regla, es una falacia argumentativa de manual y nosotros si somos honestos intelectualmente, como decía antes, no deberíamos ceder a esos chantajes y presiones. Y si vamos ya a noviembre y diciembre, ahí lo que cambiamos es hacia otro rubro mucho más espiritual, que es el perdón, que es realmente la ética, que es realmente la conexión espiritual y con lo divino. ¿Somos auténticamente espirituales o simplemente manejamos a nivel teórico conceptos espirituales? Pues lo que se nos presenta y se nos plantea en noviembre y diciembre es: ¿vives una vida auténticamente espiritual y por lo tanto holística o simplemente meditas de 10 a 11 y luego el resto del día eres un cantamañanas? Pues de lo que se trata precisamente es de integrar todos esos conocimientos y experiencias espirituales en nuestra vida y vivir con una coherencia lo más impecable posible. Pues espero que hayáis tomado apuntes. Súper interesante todo este informe. Robert, ojalá tuviéramos más tiempo contigo, pero como sabes vamos con retraso, con el tiempo justito. Así que nos despedimos aquí y esperamos tenerte en próximos hilos informativos de Ariadna. Muchísimas gracias, Robert. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti y a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, pues empezamos por el primer tema de actualidad que vamos a abordar aquí desde la sabiduría. La pandemia ha hecho que los problemas de salud mental, que bueno, pues siempre han existido, ¿no? Pero ahora más que nunca se visibilicen y sobre todo los medios de comunicación los saquen a la luz a través de datos, de casos, pero lo que decía, no acaban de profundizar, de ir a la raíz del verdadero problema de la salud mental. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de la sociedad tenemos problemas de salud mental, desequilibrios y por lo tanto emocionales y pues la vida va como va? Para ello tenemos aquí a Antonio Jorge Larruy, que ya hemos presentado, experto en acompañar a las personas a conectar con su verdadera naturaleza, autenticidad y con la paz que realmente somos, pero que hemos olvidado. Antonio. Muy bien. Pues sí, esa es un poco mi labor, mi cometido, ¿no? El que esa vida espiritual que apuntaba el amigo Robert, que teóricamente pues se va abriendo camino, es en lo teórico muchas veces, ¿no? Y es necesario realmente que esto se encarne, que realmente uno entre y recupere. A mí me gusta más que hablar de espiritualidad, de naturalidad, tú lo sabes, ¿no? Al final, el problema del humano, que es el problema que atañe a la salud mental de raíz, porque ahora nos hemos dado cuenta, pues sí, han aumentado el número de depresiones, de cosas de ansiedad, pero bueno, que han aumentado porque la circunstancia ha favorecido un poco que emerja lo que ya está, pero hay un problema de fondo, ¿verdad? Y el problema de fondo del humano es la desconexión del humano en general. Yo digo que es una cosa que probablemente llevamos 4.000 años encima, con este problema encima, es esta desconexión de lo natural. O sea, hemos perdido la conciencia de lo que es nuestra misma raíz. No, el contacto íntimo con nosotros mismos no se cultiva, se nos desconecta socialmente de ello, porque se nos impulsa y se nos empuja hacia unos modelos,
se nos confunde con una particular idea o cliché que uno adquiere de sí mismo, y todo esto nos va alejando de lo que naturalmente es nuestro origen. No podemos olvidar que el cachorro humano nace en las mismas condiciones que cualquier otro cachorro, es decir, conectado a la vida, todo en el niño fluye de modo natural, espontáneo. Es evidente cómo el niño va perdiendo la gracia a medida que va siendo influido y contaminado por el entorno social. Es una evidencia aplastante. Yo acabo de tener un nieto. Sí, acabo de tener un nieto el 31 de agosto y bueno, y ahí se comprueba, ¿verdad?, el pulso de la vida, ¿no? Y los primeros tiempos, también lo constaté en mis hijos y en cualquier niño, hay una cosa natural y profunda, ¿no? Hay una inocencia que se pierde, una inocencia que se asocia curiosamente a algo deficitario. Nos damos cuenta que esa pureza o esa inocencia es curiosamente la fuente de todo conocimiento. En los seres vivos todo nace no de elaboración mental, que no existe, sino de un conocimiento intuitivo, interno, instintivo, decimos. En los niños, naturalmente, todo brota espontánea y profundamente. Pero esto no se favorece, no se nos ayuda a reconocernos en lo que esencialmente somos. Nos instalamos en la cabeza y ahí, al alejarnos de lo que profundamente somos, hay un aislamiento, una fragmentación, pasamos de lo que llamaríamos un principio unitario, no dual, a una fragmentación en la que nos vivimos aislados, separados, en la que aparece el miedo, en la que nos proyectamos hacia metas y objetivos, en la que aflora el tiempo, ¿verdad? Y en la que uno pues se asienta en el control, se nos educa lamentablemente la desconfianza, de todo y también de uno mismo, y se olvida que la verdadera riqueza no es algo que se haya de adquirir, sino que es algo que ya somos. Nuestra intimidad, y por eso es tan importante ese camino hacia lo profundo. La profundidad es para mí la noción principal que debiera marcar una verdadera espiritualidad. El camino hacia lo profundo, hacia lo íntimo, es el reencuentro con la riqueza. Andamos buscando cambiar el mundo, andamos buscando mejorar las cosas. Y ese es un camino infructuoso. Llevamos unos cuantos siglos, por no decir milenios, intentando buscar fuera lo que no está fuera. Lo que vemos fuera es una mera proyección de lo que ya somos dentro. La sabiduría perenne son siglos y siglos de recordarnos que basta de buscar, encuentra. El problema, por tanto, de salud mental nos permite, yo creo que la pandemia lo ha permitido, y esta etapa que estamos de crisis profunda, paradigmática, diría yo, es un momento importante para que precisamente uno se dé cuenta que esto es un callejón sin salida. No es solo la sociedad un callejón sin salida, es la propia mentalidad que impera en la condición neurótica humana, porque lo que padecemos, hay una enfermedad mental, un problema de salud mental colectivo, no solo específico de algunos casos puntuales, sino que padecemos un estado de neurosis. El neurótico es aquel que pierde de vista lo que es natural, lo que es obvio. Es aquel que se complica continuamente la vida. Las cosas son simples, las vemos. Una señal muy simple, hay muchísimos síntomas de la patología humana neurótica, pero una de ellas es, fijaros, digo porque es muy evidente, la incapacidad del humano actual y de los últimos miles de años para estar donde está. Hay que hacer parece que prácticas y ejercicios para reconocer e instalarnos en el instante presente. Que si uno habla, conciencia de que está respirando, si come. Es decir, hay toda una distorsión mental que ha generado además la fantasía del tiempo, que nos hace vivir proyectados al futuro y anclados en un pasado que no es real, desconectados de esa fuente real y viva del presente, ¿no? Todo esto hace pues que en nuestras vidas pues haya problemas y dificultades, pero creo que es bueno que todo esto esté aflorando. Es una oportunidad. Es una oportunidad para que se produzca un cambio de verdad. Yo creo que está empezando a pasar. Lo que pasa es que al principio, pues claro, las personas si están en la mente, pues el acercamiento a todo esto es muy mental. Pero Antonio, la mente también la necesitamos, ¿no? La mente, por supuesto, la mente forma parte del instrumento humano, pero la mente ha de estar
al servicio de la conciencia de lo profundo. Nosotros confundimos, Ariadna, mente, la confundimos con la inteligencia. Esto es un crasísimo error. Ahora mismo, por ejemplo, Robert hablaba de verdad en un sentido que con todo el cariño no comparto. La verdad no tiene nada que ver con las ideas y planteamientos y puntos de vista, absolutamente nada. Porque la inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con la mente. La mente es un instrumento para formalizar el principio inteligente que va más allá de cualquier formalización. La mente humana es un pequeño ingenio, interesante, pero un pequeño ingenio. Yo siempre digo, para entender esa diferencia hay un ejemplo que es absolutamente arrasador. La inteligencia es aquello que produce que el universo funcione en todas sus múltiples dimensiones, que cada vez vamos descubriendo que son muchas más de las que creíamos, en sentido infinitud, ¿no? Infinitud en lo amplio, pero también en la verticalidad y en los diferentes niveles. La inteligencia es lo que hace que todo funcione. La mente humana es lo que intenta torpemente, con todo el cariño del mundo, porque participo de la condición humana, por supuesto, pero torpemente intenta explicarlo. Hace unos siglos Newton parecía que era la explicación definitiva de lo que era el funcionamiento del universo. Hoy por hoy, no iba a decir que nos reímos de Newton, pero nos parece pueril en muchos aspectos. Nos parece que la cuántica está explicando actualmente pues, lo que está pasando. No tengo la menor duda que no necesitamos ni 50 años más para que el paradigma explicativo sea insuficiente. Porque el acceso a la verdad y a la inteligencia ha de trascender el proceso mental. La mente ha de estar al servicio de un principio que va más allá de ella. Yo siempre asevero una cosa. Si la verdad hablara, diría, no sé. Yo procuro vivir conforme a este principio. Es decir, instalarme en un no sé y en un abandono de cualquier idea que a lo largo del tiempo haya podido surgir, ¿no? Soltar las ideas me parece un crasísimo error y un atentado a la inteligencia. Digo cosas que son muy chocantes, ¿no? Pero un atentado a la inteligencia, a la adscripción a las ideologías, yo creo que esto forma parte del paso al nuevo paradigma. Tenemos que abandonar todo eso. Creencias, las creencias ya se va viendo, ideologías, algunas aún se sostienen. Es decir, necesitamos recuperar la inocencia y la desnudez del niño que no sabe y mira con asombro. Una vez me dijo un gran sabio, con quien tuve la fortuna de compartir, aparte de con mi querido Antonio Blay, Jean Klein, me dijo en una entrevista que tuve personal, dice, lo más parecido al estado de realización es el asombro de un niño, estar asombrado, ese momento en el que todo tú eres luz, pero no puedes decir nada. A mí, por ejemplo, me apasionan las películas de misterio. Siempre que puedo, cualquiera que hay la veo. Y lo que me apasiona de las películas de misterio no son los argumentos ni los desenlaces. Me apasiona el momento en el que no sé qué está pasando. Porque ese es el momento de máxima lucidez. Ese es el camino de la curación de todo este desorden mental, salir de la mente. Salir de la mente implica empezar a conocer el proceso mental de un modo sereno. Hoy en día pues se recomienda la meditación, habría mucho que hablar de eso, porque por meditación tengo cada vez más pavor a utilizar el término, porque se hace muy mal uso desde mi punto de vista, pero sí se requiere una aproximación inteligente al proceso mental y emocional para darnos cuenta que la dimensión psíquica no es nuestra naturaleza esencial. Hay una confusión muy grande al respecto. Claro, es que aquí tiene que haber un cambio de identidad tan profundo, ¿no? O de lo que interpretamos que somos. Bueno, es una vuelta a la identidad real. Cosa, Ariadna, que hacemos naturalmente todas las noches. Todas las noches, queridos amigos, es la mejor meditación, es la meditación perfecta. Soltáis, soltamos la mente y descansamos. ¿Por qué no descansamos? Y vivimos sin pensar. ¿Por qué no? Eso es, el título ya sabes de uno de mis libros, Vivir sin pensar, ¿no?
Que no quiere decir que la mente no funcione. Yo siempre lo digo, la gente se toma un poco a guasa. Hace años que dejé de pensar. Y mi mente funciona mucho mejor desde que dejé de pensar. Pensar me parece, como bien decía mi querido Antonio Blay, un retraso mental. Cosa que he constatado claramente. Si yo me pongo a pensar lo que tengo que hacer, será un puñetero desastre lo que hago. Hace años que no me interesa nada pensar. No me interesan nada las opiniones y los puntos de vista, contrariamente. No me interesa nada. Ni los propios ni los ajenos. Solo me interesa querer ver, estar en una disposición de luz, las controversias, las opiniones, Antonio, tú ya estás a un nivel... No, que va. Estoy donde estamos todos. Que realmente es muy inspirador. Y te digo desde el corazón, ojalá reflexiones así aparecieran en los medios de comunicación, seguro que ayudarían mucho más de lo que se está analizando hoy en día acerca de la salud mental. Ya hablaremos al final. Estaría encantado de hacer eso. Lo haremos. Bueno, ¿y qué relación tiene la salud mental con las guerras que están sucediendo hoy en día a nivel mundial, los conflictos mundiales, que los vemos muy lejos, ¿no? Desde aquí, al menos aún, físicamente lo vemos mucho a distancia y estamos como desvinculados de ellos, pero creo, Andrea Zambrano, que tenemos más responsabilidad con lo que está sucediendo a nivel externo de lo que nos creemos. Así es. Como bien sabemos, ¿no? La astrología, Robert David lo sabe bien, siempre lo dice, cómo es fuera es dentro y cómo es dentro es fuera. Entonces, si estamos viendo nuestra realidad, estas guerras, es porque dentro de nosotros también la hay. Y no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque está intrincada en nuestro paradigma. Esto hablaba ahora Antonio Jorge de que el paradigma en el que vivimos está en crisis, gracias a Dios. Porque es un paradigma violento. Cuando me refiero a paradigma, o sea, hablo de las reglas del juego. Son las reglas del juego las que están viciadas y lo que hay que cambiar, ¿no? Y quizá la gente ahora me escucha decir esto y dice, no, a ver, Andrea, tampoco es tan violento el mundo. Sí lo es. Lo que pasa que tampoco sabemos exactamente qué es la violencia. Solemos vincularla a violencia física, ¿no? A cuando hay una agresión física. Y la violencia es mucho más que eso, tiene muchos matices. Y yo siempre digo que el kilómetro cero de la violencia es no tener en cuenta las emociones, las necesidades y la individualidad de las personas. Cuando eso es así, estamos deshumanizando a las personas, las estamos cosificando. Y ahí entramos en un mundo violento sí o sí, ¿no? Entonces, para mí esto es todo el rato, o sea, siempre está presente esta forma de vincularnos. Y voy a poner algunos ejemplos de violencias, porque la gente cuando me oye decir esto me pide ejemplos, ¿no? Tú las llamas violencias invisibles, porque realmente ni las sentimos, ni somos conscientes de ni que las ejercemos ni que las recibimos. No, porque están en las reglas del juego. Y son las únicas reglas que hemos conocido. Estas reglas tienen que ver con el ganar-perder. Funcionamos desde el ganar-perder. Para yo ganar tú tienes que perder, en la lucha de poder. Y eso es así todo el rato. Y no las vemos porque los hemos normalizado. Cuando las reglas del juego, el único modelo que tú conoces es violento, no lo reconoces como violento, porque ya te has puesto esas gafas. Entonces las normalizamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de violencias invisibles hay? Pues el juicio, la exigencia, el chantaje, la manipulación, el pedir obediencia a los niños, el castigo, la sumisión, la infantilización, el paternalismo. Y esto está siempre, aunque en los últimos 2 años lo hemos visto de una forma mucho más flagrante, ¿no? Entonces, todo lo que atente a la libertad y la individualidad de las personas, en realidad, es violencia. Entonces, aquí voy a traer a colación algo que está muy presente hoy, porque lo ha dicho Antonio Jorge, lo ha dicho también Robert, y es el molde, ¿no? ¿Por qué no hay libertad? ¿Por qué es violencia? ¿Por qué es violento nuestro paradigma? Porque se ha creado un molde de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tenemos que vivir, ¿no? De cómo son las relaciones, de cómo es un buen trabajo. Y ese molde, claro, intentar encajar en ese molde, cuando todos somos únicos, siempre decimos, ¿no? En mis cursos de coaching educativo hablo de que somos semillas. Entonces tenemos nuestros colores, nuestras formas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros propósitos. Entonces no puede haber un molde válido para todos. Cuando yo quiero encajar en el molde, solo puedo hacerlo deformándome o forzando algo, que eso ya es violencia en sí mismo. Y lo vemos también socialmente, ¿no? Con esto del bullying que hablábamos antes. Cuando alguien sale del molde, es humillado, es ridiculizado.
Entonces, lo que hay que hacer es romper el molde. Y ese molde tiene un nombre, y es el patriarcado. El patriarcado es una forma de organización jerárquica donde arriba la autoridad es el más fuerte, es la ley del más fuerte, aunque no seamos conscientes de ello. Y eso automáticamente me pone en una situación de supervivencia, de ganar-perder. Entonces, es importante apuntar que el patriarcado no tiene que ver con lo masculino, tiene que ver con la fuerza, con el poder de hacer daño, ¿no? O el poder de destruir. Y funcionando así, en realidad el patriarcado lo que está haciendo es legitimar los abusos y la explotación de los demás, porque lo importante es estar por encima, porque si no estoy por encima estoy por debajo, ¿no? Entonces se legitima la lucha de poder. Y eso tiene su origen en la infancia, porque somos una sociedad profundamente herida, nos han herido ya desde bien pequeños. Porque como bien decía Antonio, ¿no? Crecemos desconectándonos de lo que realmente somos. Exacto. Nos aferramos a esta mentalidad que ya nos viene moldeada por el patriarcado. Claro, a los niños les quieren encajar en un molde, que esto es lo que ha dicho también Robert, ¿no? Entonces ahí estamos siendo violentos. Pues que además el principio de autoridad también está mal entendido, porque un niño crece pensando que la autoridad es lo que ve en el sistema educativo, en las familias. Autoridad es igual a mandar y castigar. Con lo cual crecemos sometidos a deseos ajenos y sometidos y entregando nuestro poder a otras personas, ¿no? Entonces, creyendo en el castigo y en la obediencia, estamos generando sociedades violentas. Entonces, ¿cuál es la solución, ¿no? A todo esto? Quizás alguien se pregunte, porque claro, con tantas malas noticias la gente se asusta. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues quizás salir del paradigma de la autoridad es la fuerza, ¿no? O otorgar la autoridad fuera, ¿no? Ponemos la autoridad fuera de nosotros y salir de este autoritarismo basado en la fuerza para llevarnos a la autoridad personal. A yo soy la propia autoridad en mi vida. A ser coherente con uno mismo, a conectar, como decía Antonio Jorge, conmigo mismo, a escucharme yo y a serme fiel a mí mismo. Cuando yo ejerzo la autoridad con otros, porque a veces, por ejemplo, los padres, es verdad que son una figura de autoridad, pero cuando la ejerzo desde ahí es muy diferente. Y luego también, para mí, la idea es salir del paradigma del ganar-perder, ¿no? Que hemos dicho que es violento, al paradigma del ganar-ganar. Eso también me conecta con algo que ha dicho Robert, que es estamos, ¿no? entrando en Libra, en el tender la mano al otro. No necesariamente para yo ganar, tú tienes que perder, es que podemos ganar todos. Entonces ya estamos totalmente en un modo diferente. Lo que pasa es que cuando yo explico esto, la gente se suele cortocircuitear porque no tenemos un modelo. El modelo que conocemos es el modelo de vínculo que hemos mamado en nuestras infancias, que es el modelo del autoritarismo, ¿no? Pero existe otro y podemos establecer relaciones donde podamos ganar todos y tenernos en cuenta a todos. Para mí ese es el camino, ¿no? Y eso viene muy de la mano de la empatía, de la sensibilidad, de las emociones. Y también de hacer, Andrea, un entrenamiento diario con uno mismo, ¿no? De autoobservación, de ver que, claro, para darnos cuenta de las violencias invisibles que ejercemos en nuestro día a día, en el momento en que nos relacionamos desde la crítica, desde el juicio, porque hay muchas personas que se relacionan ya desde allí, pero eso proviene de un diálogo interno y de un trato con uno mismo que va por dentro, ¿no? Totalmente. ¿Cómo darse cuenta de esto? Yo creo que es fundamental. Y cómo, poner en práctica este entrenamiento de autoobservación y autotransformación de estos patrones internos. Yo creo que lo primero es identificar qué es violencia y qué no, porque no lo tenemos claro. Porque en el patriarcado hemos aprendido a amar con toxicidades, con lo cual pensamos que nos amamos, porque el tema es ese, ¿no? Aprender a amarte, autoestima, amor propio, y no exigirte, no juzgarte, no chantajearte, no maltratarte tú. Porque a veces nos ponemos en lugares donde realmente no nos hacen bien, o nos rodeamos de personas que no nos hacen bien. Entonces, lo primero es conectar contigo y saber qué te hace bien a ti y qué no, porque tú eres único. Nadie te puede decir qué es bueno para ti y qué no. No es cómo me siento yo, pues en este trabajo, ¿no? O con esta persona. Y ser honesto también conmigo mismo. Y el siguiente paso sería, vale, si esto es un no, si aquí me estoy maltratando, por cómo me estoy hablando o por dónde me estoy metiendo, voy a cambiar eso. No digo que sea fácil de un día para otro, pero yo creo que
La vida nos está llevando allí, ¿no? Al darme cuenta cómo me hablo, al no maltratarme yo, porque si yo me maltrato, luego lo voy a ver reflejado fuera. Voy a traer personas, jefes, parejas que me hagan lo mismo. Entonces, yo creo que una de las, y es uno de los títulos de un título de uno de mis libros, es el valor de cuidar. Librazo, recomiendo muchísimo. Tenemos que aprender a cuidarnos. Total. Y Pero tienes razón con eso que dices, ¿no? Que una manera de darnos cuenta de cómo nos tratamos a nosotros mismos es ver cómo nos tratan los otros, porque Exacto. al final es un reflejo, ¿no? Y en lugar de culpar o de lamentar cómo nos trata la vida, es, bueno, es que veo que esto externo puede ser un reflejo de lo que hay en mi interior y de cómo yo me estoy tratando, ¿no? Esto creo que aquí es una clave importante. Y luego hay un apunte rápido, también algo importante, y es que en el fondo la violencia no deja de ser una forma de protegernos para que no nos hieran. Entonces es coraza, nace de ahí, de nuestras heridas. Entonces quizá la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque todos tenemos nuestras heridas. Conectando con nuestra vulnerabilidad y cuidando de ella, ¿no? El valor de cuidar significa también atender a tus heridas, a tus necesidades, a lo que tú necesitas. Esto es legítimo. Cuida de eso y eso es amor. Y desde ahí te vinculas con los demás, ¿sabes? Pero desde esta otra mirada. Así es, gracias Andrea. Y otra forma de amor, y que los últimos datos y noticias demuestran que no tenemos mucho amor hacia nosotros mismos, es cómo nos tratamos a nivel de alimentación, que es un tema recurrente, que sí, que todos sabemos, pues que es importante que nos cuidemos a través de la alimentación, pero de nuevo, no se llega al fondo. Y las estadísticas lo están demostrando. Últimamente se publica mucho, ¿no?, acerca de hasta qué punto los alimentos ultraprocesados pues generan muertes prematuras, cánceres y otras enfermedades. Por ello tenemos hoy aquí a Gemma Hortet, que es experta en nutrición energética y tiene una visión mucho más amplia y también profunda sobre lo que realmente es la alimentación. Y Gemma, yo empezaría por esta diferencia que a mí me gusta tanto cuando la explicas, porque parece lógica, pero hay mucha gente que no la tiene. La diferencia entre alimentarnos y nutrirnos. Bueno, temazo, ¿no? Es un tema... nos hemos desconectado tanto de nosotros mismos, como decían los compañeros, ¿no? Es que todo va ligado, lo veis, ¿eh? Tenemos una desconexión tan grande que cuando escogemos un alimento o cuando sentimos que necesitamos recibir algo que está fuera de nosotros mismos, lo primero que deberíamos de hacer es sentir realmente que necesitamos. Yo siempre digo, ¿cómo puedes saber lo que necesitas si no sabes cómo eres? Eso para mí es clave en la nutrición energética, porque justamente lo que trabaja o lo que se trabaja es eso. Hay tipos de personas diferentes que tienen un tipo de manera de manejarse por el mundo, a nivel físico, mental, emocional, como somos en las sabidurías perennes de la filosofía taoísta, que es la que más me muevo yo. Se habla de la energía más yin, que va más lenta, y la energía más yang, que es mucho más rápida, ¿no? Entonces, depende de cómo sea tu tendencia natural, vas a necesitar un tipo de alimento u otro que va a equilibrar esta energía y va a hacer que todo vibre en sintonía. Pero primero tienes que saber cómo tú estás. Si tú haces eso, es cuando realmente te nutres, es cuando el alimento realmente hace provecho en ti. ¿Por qué estamos consumiendo todos estos alimentos procesados? Porque nadie nos los pone en la boca. Es el ser humano quien escoge. Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer a nosotros mismos. Es esta búsqueda de lo externo, ¿eh? Siempre, hasta con la alimentación. ¿Por qué lo escogemos en el supermercado, no? ¿Por qué lo compramos? ¿Por qué lo ponemos en la cesta de la compra? ¿En qué momento hemos decidido que eso realmente es un alimento y no es un comestible, que es muy diferente? Que se pueda comer no quiere decir que nos pueda alimentar o nutrir, ¿no? Para mí la clave está otra vez en el tiempo y en el valorar el propósito de la nutrición, ¿no? Eso es rápido, no hay que pensar, nos dicen que es adecuado para el ser humano y yo no tengo que trabajar absolutamente nada. Lo cojo, me lo como y no pienso.
Eso nos está destruyendo, porque además es un alimento que está totalmente desconectado de nosotros mismos. Estas croquetas, estos nuggets, estas galletas, tú miras la composición y ahí hay de todo menos nutrientes, menos alimentos de verdad. Hay cosas sintéticas que no existen en la naturaleza. Pues, ¿cómo van a nutrirnos? Si ya no son moléculas de la vida, ¿no? Si ya no están allí, si ya no va a haber un intercambio energético entre nosotros, porque al final tú te alimentas porque no puedes recibir directamente la nutrición del sol. O sea, necesitas coger un intermediario que es ese alimento. Si tú no te alimentas de alimentos de verdad, no hay una nutrición. Esta sabiduría de todo el proceso de la alimentación y que además va totalmente conectada con nuestra esencia, que es el sol. Cuéntanoslo, Gemma, porque yo cuando me lo explicaste por primera vez, que de nuevo, son cosas como lógicas, ¿no? Que en el fondo de nosotros ya lo sabemos, pero estamos tan desconectados y hay tanto olvido que hasta cosas tan sencillas que forman parte de los ciclos de la naturaleza, no los conocemos. Bueno, los compañeros, tanto Jorge como Andrea, decían antes, ¿no? Al final estamos hablando de luz, de la luz, ¿no? De sentir la luz en nosotros mismos, ¿no? De estar conectados con la luz, ¿no? Y al final el ser humano necesita alimentarse de cosas vivas que pueden coger la luz del sol, porque el ser humano, solo tomando el sol, no puede alimentarse realmente. Es una Aún. Además estamos tan desconectados que pasamos un montón de tiempo encerrados en espacios sin que nos dé la luz del sol y salimos a la calle con gafas de sol, con lo cual algo que es maravilloso es que entre la luz del sol, porque cuando entra la luz del sol a través de la retina, nosotros activamos nuestro gran vitalizador, que es el cortisol, que está tan mal. Hablamos tan mal del cortisol, pero realmente es un vitalizante, un activante de todas las funciones biológicas, que si tú lo llevas bien, es lo que te hace estar en armonía y querer interactuar con todos los procesos de la vida. Eso es gracias a que vemos el sol, a que nos entra el sol por la retina. Pues también necesitamos comernos esa energía solar. ¿Y qué hace la planta? Por eso es tan importante comer vegetales, cosas que vivas, ¿no? Porque el vegetal lo que hace es, a través de la luz del sol y los minerales de la tierra, hace la fotosíntesis y encapsula en sí mismo energía solar. Y nosotros, dentro de nuestro cuerpo, hacemos una transformación bioquímica para al final acabar cogiendo energía. Si nosotros no comemos alimentos la mayoría de la alimentación diaria es vegetal, porque al final los animales, cuando comemos animales, los animales, la mayoría, han comido vegetales, con lo cual ya han participado de una elaboración solar y lo que nos llega ya está mediado, ¿lo veis? Por eso siempre, ahora todo esto es muy interesante porque se relaciona con la microbiota, ¿no? Ahora vemos este ente que la medicina china siempre ha hablado del centro energético, ¿no? De nuestro jara, del sistema digestivo, de la potencia, de la vitalidad que está aquí dentro, ¿no? Y ahora la ciencia le llama microbiota, que es maravilloso, son todos estos microorganismos y sabemos que se alimentan básicamente de todos estos vegetales. Y que gracias a todos estos vegetales hacen neurotransmisores del bienestar, hacen energía extra para nuestras células, nos hacen sentir bien, hacen que todos nuestros procesos biológicos funcionen bien, y eso es gracias al reino vegetal también. O sea, realmente alimentarnos como deberíamos de alimentarnos. Cuando nosotros nos desconectamos de este proceso, empieza la enfermedad. La desvitalización. Bueno, primero, que para mí la gran pandemia, de lo que menos se habla actualmente, es del cansancio crónico. O sea, es como muy normal que todos estemos agotados todo el día. El no tener la falta de motivación vital por todo. La falta de querer, el asombro que hablaba Jorge, ¿no? De querer descubrir, de querernos asombrar por la vida. Eso es un signo de falta de apagarnos por dentro, ¿no? Más allá de que en la edad, lógicamente, la luz se tiene que ir consumiendo, ¿no? Claro, aquí es donde hay el vínculo del cual los medios empiezan a hablar, ¿no? El vínculo entre la alimentación y la salud mental. Pasa por aquí. Por aquí. Entonces, claro, la primera base es ese cansancio crónico, ¿no? Entonces, donde tú estás todo el día arrastrándote, falta de vitalidad, al final eso acaba
a nivel más técnico le llamamos inflamación crónica del cuerpo, y esa inflamación crónica del cuerpo donde el sistema inmune está todo el día trabajando sin descanso, acaba no pudiendo hacer sus funciones de ir controlando todo lo que está pasando. Entonces, al final se le llama cáncer, se le llama cualquier otro, el nombre que queramos ponerle de enfermedad. Pero el inicio siempre es el mismo. Es la desconexión. La desconexión que no solo nos lleva a no saber escoger bien los alimentos, a no cocinar como merecen y como necesitamos nosotros en base a un autoconocimiento previo. Totalmente. Sino también a que no seguimos los biorritmos y eso también, bueno, es un festival ahí que... Totalmente, o sea, no comemos de temporada, claro, esta globalidad tan maravillosa que hace que todo... Porque ahora está como de moda todo lo ecológico, que está muy bien. Sí. Pero tampoco está allí la solución. Yo para mí no, yo siempre lo he dicho, que para mí lo más importante es que sea local, o sea, que las cosas sean locales y que no sean de invernadero, o sea, que hayan recibido la luz del sol. Para mí eso es lo más importante de todo, porque comprar unos espárragos ecológicos que vienen de Chile, para mí no tiene nada de ecológico, porque todo el petróleo que se ha usado para traerlos aquí, por ejemplo, no les habrá dado de la luz del sol durante no sé cuánto tiempo. Eso realmente no tiene energía, la energía que debería de tener, ¿no? Entonces, para mí la base es lo local, es lo más importante, consumir local, consumir estacional, volver a recuperar el arte de cocinar, que se ha perdido. Pero sí es una conexión maravillosa con nosotros mismos, con los demás y con el arte de cuidarnos. Volver a recuperar el arte del alimento como algo sagrado, dedicarle ese tiempo, porque nos han enseñado que cocinar es perder el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué hay más maravilloso que hacer de tu alimento tu medicina? La energía. Aquí también tiene que haber un cambio de paradigma. Hay que volver, o sea, sí, ir a buscar piso. El tamaño de las cocinas es para que quepa una nevera, básicamente. El tótem de las casas es una nevera enorme. Una hace poco, que ahora no me acuerdo en qué país, se estaban planteando de sacar las cocinas de los habitajes porque era donde más asesinatos se realizan a mujeres. Bueno, era una noticia muy descabellada porque no se aguanta por demasiados sitios, pero claro, parece, ¿no?, como que de algún modo se nos está empujando a que realmente desconectemos de lo importante. De lo más importante. Además, se nos impone el espacio de cocina como un sitio donde vas a perder el tiempo, donde lo tienes que hacer tú solo, donde es una obligación. Cuando antes las cocinas eran los espacios más bonitos de la casa, donde se conversaba, donde se compartía, donde se experimentaba. Querré, al apunte final que haremos ahora, querré que profundicemos más en esto porque es muy importante, pero última preguntita brevemente. Gemma, la gente se preguntará, ok, yo quiero empezar a autoconocerme para aprender a alimentarme. ¿Alguna clave para autoconocernos a nivel de cómo es nuestra constitución que nos diferencia de las demás y cómo podemos adaptar la nutrición? Mira, yo siempre, una cosa muy simple es pensar si eres friolero o caluroso, eso para empezar. Porque las modas, por ejemplo, de comerlo todo crudo y ensaladas y todo fresco, no le va bien a todo el mundo. O sea, nosotros claro, podemos... Para mí eso es la base. No todo lo saludable es bueno para todo el mundo. Entonces, gracias a la alquimia de la cocina, podemos transformar lo que necesitamos en lo que nos conviene, de cómo somos. Entonces, hay personas que tienen una constitución más lenta, más yin, que tienen que comer los alimentos un poco atemperados, que así no perdemos vitaminas. Por eso está el arte de la cocina. ¿Cómo lo hacemos, no? Pues primero de todo, pararte a pensar, ¿cómo eres? ¿Eres friolero? ¿Necesitas tomarte un batido verde cada mañana si estás todo el día congelado? O igual podemos tomarnos toda esta bomba de vitaminas de otra manera. Es súper importante esto, porque hoy en día las redes sociales, ¿no?, invitan mucho a hacer un tipo de dietas, a beber zumos todas las mañanas y, ostras, nos está diciendo que esto no es bueno para todo el mundo, o sea, puede ser hasta contraproducente. O Totalmente. sea, el autoconocimiento, la autoobservación, el dejarnos sentir. Veo que todo reside allí. Sí. Es que al final las cosas son tremendamente simples y nosotros siempre buscamos modelos de referencia en todo. Y el problema son los modelos, porque acaban siendo corsés que no se ajustan, porque como
como bien decía Andrea, pues somos únicos, te añadiría Andrea, yo digo, en la forma somos únicos, en el fondo uno, y eso me parece básico. Está bien, está bien. Es decir, que recuperemos el sentido de unidad, porque estamos constituidos, somos todos, estamos constituidos por la misma materia, todos somos vida, no solo en lo humano, sino en todos los aspectos, somos vida, y en la forma somos únicos. Y es la vida la que nos indica. Los seres vivos no tienen problema de lo que tienen que comer o cómo lo tienen que comer. Ustedes van y cogen, tienen que purgar y cogen aquella, entre 500.000 plantitas cogen la que va a purgar. Hostia, ¿por qué no? Esto no lo tenemos. ¿Qué? El humano contando esto, la cumbre del humano, ¿qué cumbre? ¿Qué? Pues si tenemos lo mismo, pero si nos hemos desconectado de esta sabiduría interna, simplificaríamos mucho. Entonces la gente busca modelos de referencia. Entonces nos cargamos los antiguos y ahora intentamos imponer otros modelos. Y los modelos no funcionan. O sea, la voz que hemos de aprender es a escuchar. Entonces es todo muy simple. Yo he procurado guiarme por ahí y guiar a las personas también en este sentido. Es decir, si tú conectas con esta intimidad que conlleva lo que es el aspecto de intuición a nivel de luz, el aspecto de presentimiento a nivel de corazón y el aspecto de instinto a nivel vital, es decir, que hay un triple ojo del conocimiento, el propio interior te va a indicar lo que has de comer, la relación, lo que conviene en cada momento con la relación, pero tienes que dejar de confiar, de estar aquí, porque aquí solo estás ciego. Entonces, hay muchas cosas que a veces oigo en relación a consejos dietéticos y tal. Ahora me ha encantado todo lo que has dicho, por cierto. Naturalmente, muchas de esas cosas, ¿no? Me han ido pasando naturalmente. Yo que más bien tengo a ser caluroso y por lo tanto tiendo a comer crudo todo, el aspecto solar, yo soy un adorador del dios sol y convivo con él todos los días y tal, pero son cosas que naturalmente, o sea, naturalmente la calidad, yo soy un partidario de la calidad, no sé si del kilómetro cero, no, pero la calidad, ¿dónde vas? A mí, por ejemplo, soy poco de casa, me gusta mucho también comer fuera, pero la calidad de quien te hace aquello, el amor que hay aquello, eso hay que sostener. Pero claro, si tú la calidad la vives dentro, la reconoces, si la calidad está o no está. Y hay quien te prepara una ensalada que dices, ¿pero qué coño estás haciendo aquí? Porque está pensando en lo que va a hacer luego y la ensalada vendrá, que sea barata y tal. Montamos platos, ¿no? Claro. O cuando realmente vas allá y ves a aquella persona que es su vida hacer de aquello y te hace la reducción aquella, que te tal, restaurantes de estos que ya sabes, ¿qué tienes? Es que soy muy amante de la gastronomía, la cocina delante y ves la atención. La atención es prácticamente una actitud zen. La atención en la que están, claro, hay la selección del producto y tú gozas ahí, es un festival. Si es una maravilla, yo digo, todo lo que vives así, con gusto, y te va a sentar divinamente, y es igual que sea un cordero, no, la carne, ay no, solo hay que manejarte de fundamentalismo, con perdón, porque a lo mejor meto aquí cuñas que no son convenientes, bueno, pero pues, al final todo se reduce a lo mismo, la calidad, y la guía tiene que estar, también lo apuntaba ahí Andrea, ¿no? Tiene que estar dentro, es tu propio interior que ha de asentir. ¿Sabes? Antonio, ¿qué prácticas de entrenamiento que nos pueden ayudar así en nuestro día a día para eso, para conectar con el trasfondo que realmente somos y que nos sea de brújula para no tener que buscar modelos fuera, sino para guiarnos? Claro, para mí hay una herramienta capital, llevo toda mi vida con ella, toda mi vida es prácticamente toda mi vida, en 15 años empecé con esto, imagínate, pues es la herramienta del autoconocimiento, es decir, de la capacidad de reconocerte en lo más íntimo de ti. O sea, yo creo que eso es imprescindible, para mí es imprescindible y por eso llevo 30 años generando espacios meditativos cada día, cada mañana, insistiendo a la gente que ha de ser una rutina rigurosa, rigurosa, a veces me da estos subidones de tono, rigurosa y bueno, llevo 30 años estando cada mañana sentado, actualmente lo hago vía híbrida, virtual y todo eso ha sido para mí el gran cambio en la pandemia, ¿verdad? Pero ¿sabes? Esta cosa de decir, oye, ¿qué vas a hacer si te levantas y no sabes quién eres? O sea, ¿desde dónde empiezas el día? No nos preparamos para la existencia. ¿Desde dónde empiezas? En días empiezas preocupado. Dime lo que siembras y te diré lo que vas a recoger.
si te levantas preocupado, si te levantas proyectando a ilusiones, te pegarás una castaña de cojones. Si estás con miedo, si te levantas con la preocupación, pues estarás todo el día generando preocupación. Y radio, nos preocupamos del medio ambiente y la contaminación. Pues mira la contaminación que estás dando con la preocupación. Vive gozosamente, conéctate, date cuenta que está todo en ti, date cuenta que el sol no es eso que vemos. El sol, ese que vemos ahí, es el reflejo del sol que somos, ¿me entiendes? Y reconoce el sol, levántate con la intensidad de un sol y de un ser vivo. Y luego la actitud, desde la conciencia de lo que somos, una actitud que yo fundamento en 3 elementos, que es decir, entrega, o sea, entrégate, extenúate. El cansancio, a mí eso me ha encantado también lo que has dicho. Es decir, yo promuevo y vivo así. El cansancio ha desaparecido de mi vida. Tengo 62 años, tengo muchísima más energía que tenía con 30, pero muchísima más. Y no paro. No paro en ningún... bueno, paro profundamente, como un niño. ¿Ves? Pero esta conexión con la energía se produce porque me entrego absolutamente. O sea, si estoy en algo, estoy a muerte. Digo, no puedes vivir si no vas a muerte. El día tiene que ser extenuación. Y descansarás como un bebé. Nacer y morir. Si no, no vivirás. La entrega, la autenticidad. No basta ya de posturas, de quedar de papelitos y papelotes y personajes, historias. Sé tú como altar. Tienes todo el derecho si vales por lo que eres. La intimidad es que confundimos a veces intimidad con vulnerabilidad, un error garrafal. La vulnerabilidad tiene que ver con el yo-idea, con el personajito, con las historias que nos han contado. La intimidad es invulnerable. Y es lo que es fuente de valor. Sé tú. Y sal y brilla, es que como el sol que eres. Es maravilloso, pero yo creo que mucha gente luego bueno, que cuesta muchísimo, ¿no? Porque realmente tiene que haber una disciplina para Tiene que llegar. haber una disciplina. Sí, has de generar rutinas nuevas. La meditación se ha de incorporar. La disciplina no le gusta, pero... Se ha de incorporar y se ha de entender que por qué no les gusta a las personas la palabra disciplina. Te lo dice alguien que fue un absoluto indisciplinado de joven. Cualquier disciplina me la cargaba. Y era una especie de ser indomable. Hasta que entendí que, claro, rechazamos la disciplina, algunos se someten a ella, hablabas de eso, se someten a eso, otros se rebelan, ambos están atados. Yo cuando me rebelaba la disciplina estaba tan atado como el que se me sometía, no me había dado cuenta, yo pensaba, iba de chulo, pero en el fondo estaba igual de sometido, ¿verdad? Porque el tema, ¿verdad?, ahora se me ha ido el santo al cielo. La disciplina. El tema es, ahora me ha venido a ver el santo otra vez, ha bajado. El tema es que cuando viene de fuera es una imposición. Entonces rechazamos porque es una imposición. Claro. Pero el tema es que la gente se levanta a las 8:15 para ir a trabajar, o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, porque es una imposición externa. Pero cuando es algo que tiene que ver con un input profundo interno, entonces no sabemos aplicar esa disciplina. Necesitamos entender que la disciplina debe estar al servicio de este sentido interno, de lo que veo, de lo que siento, de generar unos hábitos que necesito construir, y para eso necesito una disciplina, porque van a favorecerme en la vida plena que espero. Y esto se ha de, ¿sabes?, se ha de realizar en la vida. Entonces, para mí hay disciplinas que son básicas, ¿no? Como es la meditación, como es la movilización activa de la energía vital, el ejercicio físico, deporte. Es encontrar lo que mejor le vaya, ¿no? No es una norma específica. Sí, cada uno tiene que ir encontrando, pero tiene que ir teniendo en cuenta que hay un potencial de vida en nosotros que implica unas energías que todos somos conscientes que están, una energía vital, que veíamos que es capital, cuyo el principio energético es siempre el mismo. Nuestro fondo de energía, la semilla, de hecho es inagotable. Vivimos en función de la movilización que hacemos. Cuanto más movilizas, cuanta más energía mueves, más energía vives. Cuanto más interés, lucidez pones en las cosas, más luz hay en ti. Cuanto más amor pones, que esto hace mucha falta decirlo, no amor porque me quieren, porque tú pones amor, no importa la cara que te ponga el que tienes. Pones amor, amabilidad, cariño, entrega, más amor vives. El principio energético es cuanto más energía consumes, más energía creces, porque más energía sacas del potencial. Porque el principio de vida es que somos un potencial y hemos venido a florecer. Pero lo tenemos todo dentro, pero necesitamos sacar. Por eso la actitud tiene que ser una actitud volcada, de movilización total. Y luego, para terminar, es capital entender que el enemigo lo tenemos en casa.
y que hay una parte inconsciente de nuestra mente que trabaja impunemente en contra de todo esto, y que por tanto es necesario un trabajo a nivel inconsciente para que podamos, yo le llamo reeducar, reprogramar creencias que nos están limitando. Necesitamos reconocer esas creencias. La peor de todas es la idea de uno mismo, porque es la madre del cordero, de todos los problemas, de todo el sufrimiento, de todas las heridas, la falsa idea de y esto debe ser reeducado. O sea, tengo que llegar a convencer a la totalidad de mi mente que nuestra identidad, eso le llamamos realización, es realmente la vida, para que convenza totalmente, para que no viva en esta constante ambivalencia que por una parte es tal, pero por una parte venga, sí, y luego me vengo abajo porque de pronto me siento inseguro, me siento tal. Factores inconscientes que hay que sacar a la luz para neutralizar. Bueno, Antonio, te has currado tanto, te has entregado tanto que te dejo ir. Pero antes, porque tiene prisa, y quiero acabar con vosotras dos un momento, pero antes, por favor, todo esto que estás explicando es lo que tú también haces en Espacio Interior, acompañando a personas. Me gustaría que un minutito para que explicaras qué es Espacio Interior. Bueno, pues mira, Espacio Interior, que se originó hace ya unos cuantos años, en el año 95, tiene por fin, esto que estamos hablando, es decir, que todas estas cosas no se queden en las palabras, no se queden en una charla que he escuchado en la radio, en una conferencia, en un curso que he hecho, en un retiro estupendo que me hizo vivir cosas. Y yo he constatado, y por eso fue el sentido de la Fundación de Espacio Interior, que si una cosa no se vive cada día, no se integra en la cotidianidad. Entonces, lo que he intentado en Espacio Interior durante todos estos años, ya casi 30, pues es que generar estos hábitos desde la lucidez, desde el amor, desde la paciencia y desde una implacable persistencia, por lo menos con el ejemplo. Y además en comunidad. En comunidad. Una familia muy bonita. En comunidad, sí. Entonces, un poco decir, oye, esto lo ves, ahora lo vemos. A lo mejor hay personas que están escuchando esto y dicen sí. Pues este sí, cada día. Cada día di sí. Si cada día dices, hostia, esto es así, y voy a intentar vivir desde aquí, venga. Y yo estoy ahí para decir, vamos a hacerlo. Y decir, es un lugar de avituallamiento. Vienes y dices, hostia, esto es así. Voy a empezar el día, venga, va. Luego me despistaré, pero empiezo. Y estoy repitiendo, cada vez más fuerte. Y si cada noche te dices a ti mismo antes de ir a dormir, hey, soy esto y quiero vivir así. Si esto, cada mañana te levantas con esto, cada día intentas vivir con esto y cada día te vas a dormir con esto, te aseguro que se cambia. A base de lo de siempre. Currar. Esto es lo que a veces cuesta. Pues la gente enseguida se entusiasma, va, cambiaré, pero luego viene cuando ya dices, uy, esto ya se repite, es más lo mismo. Pero bueno, para eso estamos, Espacio Interior para eso está, para que dar aliento, intentar iluminar lo máximo que se puede, dar fuerza y mucho entusiasmo porque la vida es una pasada. Y a veces lo olvidamos, estamos, ¿cómo se puede estar con estas caras? Pero si esto es una pasada, si la vida es una pasada de eso, es una celebración continua. Pues ya lo sabéis, Espacio Interior, que además las conexiones puede ser presencial, sí, pero online, online. Sí, es una maravilla. Se encuentra gente de todo el mundo, ahora es como una pasada eso también. Sí, Qué sí. bien. Pues Muy Antonio, bien. muchísimas gracias. Gracias a Nos ti. vemos en Espacio Interior. Gracias por todo. Gracias, ya te puedo decir. Gracias. Adiós, Antonio. Bueno, y acabamos ya con vosotras porque yo veo un vínculo enorme aquí con vuestros campos también, ¿no? Andrea, ¿qué claves nos podrías dar para cultivar esta paz interna que ya somos? Y Elia nos ha dado muchas herramientas y reflexiones, pero ya tú que estás más enfocada también a los padres y a los hijos, ¿cómo poder ya transmitir, acompañar a los pequeños, que ya son estas semillas que están por desplegar todos sus potenciales, e intentar que pues, las creencias o las mentalidades que vayan adquiriendo y que, bueno, pues al final es inevitable porque tienen un vehículo con el que relacionarse y expresarse, sean lo más afines, alineadas a su verdadero ser? Normalmente los padres vienen a verme buscando la receta, ¿no? El molde, ¿qué es ser un buen padre? Dime cómo lo tengo que hacer y lo hago. Esto no funciona. Primero porque, como ya también pasa en la alimentación, hoy decía Antonio Jorge, es que primero te tienes que conocer. Quiero decir, no existe una receta para tu hijo. Además, qué absurdo que alguien que no ha visto en tu vida a tu hijo te diga lo que es mejor para él, cuando lo más sensato y sencillo es escuchar al niño.
Si es que ellos te lo dicen, ¿vale? Pero tenemos esa tendencia a poner nuestro foco fuera, ¿no? La receta o que alguien me diga, nuestra autoridad fuera. Entonces, lo primero que quizá tenemos que hacer como padres es... Primero, confiar en nosotros mismos. Conectar contigo, lo primero. Confiar en ti como padre. Nadie mejor que tú sabe lo que necesita tu hijo. Nadie mejor que tú conoce a tu hijo. Solo necesitas saber habilidades como la escucha o la presencia para saber identificar o leer qué hay detrás, pues a lo mejor una conducta de tu hijo, ¿no? Y también aquí es dejar de poner el foco en tu hijo y a lo mejor ponerlo en ti, ¿no? Es como, cada uno tiene el hijo que necesita para crecer. Entonces, más que... Atención, vuelvo a repetir. Todo el mundo tiene el hijo que necesita para crecer. Mi forma de ver el coaching educativo es, oye, ¿por qué no aprovechamos lo que te está pasando con tu hijo para ver qué tiene que ver contigo? Porque siempre tiene que ver muchas cosas contigo. Y obviamente tu hijo tendrá su camino y sus historias, yo no estoy negando esto. Lo que quiero decir es que a lo mejor todo esto de la educación va de ser padres conscientes y dejar que tu hijo transite sus retos en la vida y dejar que tu hijo sea quien es. Porque si tú dejas a tu hijo ser quien es, va a romper el molde de lo que lo que para ti es ser un niño o cómo tiene que ser una persona en la vida. Entonces, a lo mejor necesitas primero ver qué creencias te está impidiendo aceptar cómo es tu hijo, de qué te está haciendo de espejo, porque a lo mejor ahora con estos niños de la nueva era hay mucho niño rebelde, que me encanta, pero claro, ¿qué pasa? Que te hacen de espejo a ti de cosas que a lo mejor tú no te has revelado o que no te has liberado, ¿no? Entonces, dejemos de... Es temazo esto, Andrea. Ya. Lo encuentro apasionante. ¿Cómo ayudas? ¿Qué pueden encontrar contigo los padres o las personas que quieran cambiar este...? Yo hago cursos de coaching educativo para ser tú tu propio coach de tu familia o para ser coach de los demás, pero ¿para qué? No para decir a los padres lo que tienen que hacer, ni buscar recetas, no, es que eso no lo van a encontrar conmigo. Aquí el tema es, ¿te pasa esto con tu hijo? Ok, vamos a ver qué te pasa a ti con esto. Cambia tú, hazte un padre más consciente. Esto también implica saber qué estás haciendo tú para alimentar eso, qué tiene que ver contigo, y a partir de aquí cambia todo. Cambiará tu hijo, cambiará esa semillita, cambiará la relación, ¿vale? Pero empieza y acaba contigo. Yo hago estas formaciones de coaching educativo, justo una empieza ahora el 5 de octubre, donde pues enseño habilidades de coaching para ti y para los demás. Para ¿Y dónde encontramos esta información? En la web de educaresemocionar.com. Vale, creo que ya ha salido en el cartelito de presentación, así que gracias. Y educar Andrea. sin violencia. Esto sumado a educar sin violencia, obviamente, que ese es la clave, ese es el tema. Gracias, Andrea. Y todo vinculado, como veíamos. Gemma, tú en el pedazo de máster de nutrición y cocina energética que haces, también explicas, aparte del resumen que nos has dado, ¿no? de lo que significa nutrición energética, pero ya vinculado con el tema de cómo podemos cultivar nuestra paz interna, lo que realmente somos, conectar con el momento presente. Ya lo has empezado a hablar antes, el tema de cocinar con consciencia, disfrutando, con amor. ¿Cómo puede cambiar el cocinar así? Y de hecho, permitidme, ya lo sé que vamos un poco con retraso, chicos, 2 minutitos. En un templo zen, la función de cocinar la ejerce el maestro cocinero o tenzo y representa una de las tareas más importantes, el cocinar. Únicamente aquellos monjes con una profunda espiritualidad que emprenden el camino de la iluminación podrán ejercer dicha tarea, la cocina. Estamos hablando de un manual de un monje budista. O sea, imagínate, ¿no?, lo que significa el acto de cocinar realmente, mucho más allá de la cocina misma. Es un arte, realmente. Es un arte y es una habilidad. O sea, como toda habilidad se aprende, que hemos perdido. Pero lo más importante, como veníamos diciendo primero de todo, en este arte, en esta habilidad, es no guiarte por ninguna moda, por ningún molde, por nada de lo que sea externo a ti. Por eso, lo primero que tienes que hacer es conocerte como tú eres. Esto es lo primero que aprendemos en el máster de nutrición y cocina energética. Entender qué tipo de persona eres, luego ir viendo todos los grupos de nutrientes que existen para ver el plano más bioquímico, que lo necesitamos porque somos una parte bioquímica del cuerpo,
Después ver la parte energética de cada alimento, porque cada alimento cuando lo consumimos provoca un efecto energético en nuestro cuerpo. Hay alimentos que nos calman, alimentos que nos activan y que podemos jugar con las energías con esto. Y después ver la conexión que hay entre lo que comemos y cómo acabamos sintiéndonos y pensando. Algo súper importante. Para ello, ¿qué tenemos que hacer con estos alimentos? Aprender cómo manipularlos. Eso es la técnica culinaria, que es una habilidad. Y con esta técnica culinaria que acabamos haciendo, medicina en nuestra propia casa. No hay nada mejor que cada día que nosotros tenemos que comer mínimo 2 veces al día. El ser humano come mínimo 2 veces al día. Pues si haces de esta preparación culinaria medicina, tienes una conexión, o sea, tienes más vitalidad, previenes un montón de enfermedades y además tienes mucho mejor humor. O sea, la gente no sabe lo que es eso. O sea, cuando tú estás bien y lo que cocinas te sienta bien porque no te hace perder energía. Porque cuando acabas de comer, si tienes sueño, si cuando acabas de comer se te hincha la barriga, si cuando acabas de comer te sientes pesado y cansado, es que lo que estás comiendo no te está sumando, claro, te está restando. Cuando te sientes bien, también estás más predispuesto a todo. A autoconocerte. A todo. Y a autoobservarte, a estar en silencio, a estar en ti. Además estás moviendo la energía, lo que comentaba también Jorge, ¿no? O sea, estás y tampoco no estás juzgando a nadie, o sea, esta violencia está externa no hace falta. Cuando tú estás tranquilo, estás sereno, no hay una irritabilidad interna. O sea, la irritabilidad, que está muy vinculada con el hígado en medicina china, la mayoría de las veces es porque hay una toxicidad, un montón de carga a través de la alimentación y el hígado está saturado, no puede eliminar todo esto y empieza el cuerpo a cargarse de toxicidad y a irritarse. Y esta irritación, esa violencia, la sacamos hacia afuera. Total. Pero es que al final cocinar es el acto supremo de cuidado, ¿no? Total. O sea, yo cuando hablo de cuidar hablo de saber qué necesidades tienes, ¿no? Entonces tú lo que estás diciendo es que cada persona tiene necesidades diferentes. Totalmente. Cuando tú satisfaces tus necesidades, eso te nutre, ¿no? Son cosas Totalmente, que te nutren. totalmente. Entonces, claro, aquí no podemos vincularlo a modas. Como Claro. decía Jorge, es que tampoco alimentos malos o buenos. O sea, todos los alimentos son buenos. Depende de la cantidad, de cómo lo cocines y de la persona a la que va ese alimento. Porque hay platos muy emocionales que están conectados con tus raíces de la infancia, con tu cultura, que si tú los preparas adecuadamente son hipernutritivos y te van a sentar de maravilla. Bueno, Gemma, queremos hacer este máster. Cuéntanos, ¿cómo nos podemos apuntar? Bueno, a ver, el máster empieza el 21 de octubre, el presencial está agotado desde hace tiempo y quedan plazas online. Online es posible, entonces online no se hace la parte culinaria, pero sí que se hace toda la otra parte de explicación, y la parte culinaria la tienes que hacer tú en casa. Claro. Entonces, a través de la web, es fácil, es mi nombre, www.gemortet.com. Podéis acceder ahí al apartado cursos, al máster de nutrición y cocina energética. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias a todos los presentes. Yo creo que aquí nos hemos nutrido de sabiduría profunda hasta el fondo. Y nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo hilo informativo de Ariadna con más noticias con las que profundizaremos para aprender y poder contribuir a la transformación de nosotros mismos y de la humanidad. Muchísimas gracias.